Bueno, vamos a continuar eh, con este escrito que hice hace un par de días sobre la operación Gedeón contra Venezuela. Vamos a hacerlo como una continuación de los barquitos imperiales 4. De hecho, lo voy a poner en el banner del canal como tal, los barquitos imperiales 4, aun cuando antes no lo había anunciado como tal. Pero es pertinente hacer esta acotación específica, ¿no? Entonces, hace un par de días que escribí con respecto también a las milicias, eh, en referencia a su actuación frente a esta incursión armada en nuestras costas venezolanas, que el pueblo y su milicia en unión cívico-militar detuvieron, dejando a todos desconcertados por la campaña de escrito que se había formado alrededor de estas milicias, que si los viejitos muertos de hambre, que si los borrachitos, que si esto y aquello, y resultó ser que, bueno, se les demostró que no era tal su cuestión. Le pasó lo mismo que con los vietnamitas, que los veían como unos enanitos enchancletados, campesinos, muertos de hambre, que comían arrocito y chiquiticos y flaquitos, y mujeres y niños, y resultó ser que acabaron con los norteamericanos en ese momento. Entonces voy a hablar hoy de esta operación imperialista y mercenaria, eh, particularmente caída de una manera muy, muy específica. Vamos a comenzar por lo primero. Lo primero es de dónde viene el nombre de Operación Gedeón. Fíjense que tengo varios escritos y lo he explicado en varias ocasiones en estos videos anteriores, que tenemos muchos problemas con la parte religiosa, que el sionismo ha impulsado muchas religiones en función del dominio de la dominación mundial. Y ayer estaba oyendo una conferencia de Enrique Dussel, donde él exponía esto justamente. Claro, no desde la visión mía, sino desde su visión. No tenía nada que ver con lo que yo estoy hablando ahorita, pero me dio el pie como para yo hacer una búsqueda de otras cuestiones, porque él habla de lo que yo hablé en unos escritos anteriores, creo que fue en el de la verdadera crucifixión, o entre religiones te veo, donde decía que no es casualidad que las tres religiones monoteístas nacieran en el mismo sitio, pues. Y esto lo habló Dussel cuando hablaba de que las religiones originarias americanas son las verdaderas. Eso les recomiendo ese, ese video de esa charla que dio Dussel. Se llama Diálogo Interreligioso, ¿ok? Y él habla de estas circunstancias de lo que es la teología de la liberación, la filosofía de la liberación y lo que son las religiones monoteístas, y esto que lo hace a lo último, sobre todo por una pregunta en particular de uno de los que estaban participando que estaban escuchando pues esta conferencia. Entonces, la operación Gedeón, es su nombre, viene de el hebreo, que significa destructor o guerrero poderoso, y Gedeón fue un juez y guerrero del antiguo Israel. No es casualidad, vuelvo a repetir. Fue el quinto de los jueces del pueblo judío y es considerado como uno de los más sobresalientes por la magnitud de su obra guerrera, entre comillas, contra uno de los pueblos enemigos de Israel, los madaniagas, los madianatas, como que es la cosa, madianatas. Fue hijo de Joás, de la tribu de Manasés. Los datos que se conocen de su historia se encuentran relatados en el libro de los jueces, en el capítulo 6 al 8 del libro de los jueces. Y hay dos narraciones de su vocación y no hay un acuerdo como tal
en el número de sus campañas, pero las más convalidadas son las de la Iglesia Católica. Claro, después desvirtúan la Iglesia Católica, hacen la Iglesia Cristiana. De esto habla Dussel, de los anglicanos, de los eh, presbiterianos y todo esto, y eso hay que entender más o menos de dónde viene todo esto, y se van a dar cuenta que el problema no es que estamos contra las religiones. Yo creo en Dios, más no en las religiones, porque todas dicen lo mismo a la final y son todas manipuladas. Lamentablemente es así. No, las religiones no son lo que deberían haber sido, lo que hicieron los originarios, como dice Dussel, lo que hacía Joshua, Jesús de Nazaret, sino que, porque él no fundó una iglesia, él fundó un conglomerado de personas, un colectivo, realmente fue lo que él fundó, y después lo convirtieron. Entonces Dussel explicaba allí algunos detalles, algunos datos que son importantes entender, que la Iglesia Católica es contraria al neoliberalismo, pero entonces buscaron la manera de adaptarlo, los judíos sionistas buscaron la manera de adaptarlo desde la época cartesiana, y Adam Smith le buscó la vuelta. Entonces hay dos narraciones de su vocación, como decía. Al parecer las diferencias se deben a que a la permanencia de dos estratos de redacción y al mismo llamado eloísta y al yazbista. Véase que las fuentes son históricas de la Biblia. Otros afirman que hay tres fragmentos y los unieron en uno solo. Y bueno, esto es una serie de diatribas que dan. Entonces las investigaciones bíblicas no han logrado llegar a un punto de vista exacto. Lo que sí es muy relativo, ayer escuché en la locución a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, y explicaba que dentro de las delaciones que han hecho todos los que se fueron apresados, que fueron detenidos, dicen que eran tres grupos de 300, o sea, eran 100, 100 y 100, eran 300 en total, y que se agarró es un solo grupo y quedan dos todavía por allí en Colombia, entrenándose o esperando para venir. Entonces no hay que contar los pollos antes de nacer, no hay que celebrar mucho porque tienen todavía dos grupitos más de estos allá, y no se han agarrado los 100 que eran de entonces hay una cuestión bíblica que habla de los 300 de Gedeón elegidos por Dios. No es casualidad que uno de los, también hoy escuché a Jorge Rodríguez hablando de cómo veía el fanatismo de esta gente, y que se arrodillaban y hacían como los islamistas y todo esto, y decían que ellos eran los elegidos y que piensan de verdad, les lavaron el cerebro pensando de verdad que están liberando al país, y no se dan cuenta que ellos son los opresores y ellos son los destructores. Les han lavado el cerebro en función religiosa, así como se hizo con el Estado Islámico, que le lavaron el cerebro a muchos europeos y se fueron los europeos a pelear en el Estado Islámico. Entonces ahora los quieren regresar a Europa, y entonces los europeos no los quieren allá, y aún siendo europeos no los quieren porque los tipos están totalmente desequilibrados. Imagínense, han asesinado gente, niños, mujeres, los han decapitado. Imagínense lo que debe ser decapitar a un bebé. Y estos señores lo han hecho. En Venezuela llegaron a quemar en el 2017 gente viva, igual que como hacen ellos también allá. Entonces ahí es donde se ve la manipulación fundamentalista, que es lo que es peligroso en todo esto. En este caso en particular, en esta operación Gedeón, casualmente buscan un nombre bíblico, que es más allá de bíblico, es más viejo, es de los textos judíos, hay que entender que el mismo Jesús era un judío protestante que funda una nueva religión. Simplemente él lo que estaba era en contra de los opresores. Y la iglesia, las iglesias actualmente, sobre todo la católica y la evangélica, las iglesias cristianas, apoyan a los opresores, apoyan a los ricos, apoyan a la clase dominante, y por eso es que Dussel decía que contradicen
a la propia Biblia, lo que dice su propia religión, esta cúpula, y aprovechan eso, aprovechan la fe y la ignorancia de los pueblos. eh, Conste que no es insulto, ignorancia quiere decir no saber, no conocer, y entonces manipulan las Biblias, manipulan las cosas. Si ustedes leen las dos Biblias, la católica y la cristiana, verán que son distintas, no son exactamente iguales, hay ciertas cosas que cambian. Todo eso lo explico en otros escritos. Entonces, en sustancia, la vida de Gedeón se sitúa tras el asentamiento de los judíos en el llano de Ofrá, donde habían asimilado los cultos idolátricos de las poblaciones aledañas. Ojo, no eran monoteístas en ese momento. Tras esa infidelidad, Yahvé les habría castigado enviando tribus nómadas y grupos de amalecitas y medianitas a hacerles la guerra. Yahvé es el dios judío, que viene siendo el mismo dios nuestro, pero monoteísta, pero diferente. Entonces los israelitas se arrepintieron y pidieron perdón. Yahvé envió a su ángel a hablar con Gedeón para anunciarle que sería el liberador de su pueblo. De allí viene el cuento este de que Israel es el pueblo elegido de Dios. ¿Y de cuál Dios? Entonces, si es su Dios y lo eligieron a él, yo no veo por qué yo tengo que creer en su Dios, porque no me eligió a mí. O sea, este pidió entonces una prueba tras el diálogo algo sarcástico con el ángel. Este último le dio la prueba que pedía, abrazando un sacrificio con fuego milagroso. Al día siguiente, Gedeón destruyó el altar de Baal, y ante la indignación del pueblo, esto es versículo 11-21, entonces los grupos nómadas se reunieron para hacerle la guerra a Gedeón. Reunió un ejército que, con diversas condiciones y pruebas, Yahvé redujo a 300 hombres, sin contar las tropas auxiliares, los mercenarios. Los israelitas atacaron durante la noche, la incursión fue nocturna, y produjeron tal confusión que los medianitas se asesinaban entre ellos mismos y tuvieron que huir despavoridos mientras eran perseguidos por las tropas de Gedeón. Entonces los israelitas atacaron durante la noche y produjeron tal confusión que estos se asesinaban. Fue lo que trataron de hacer acá, pero fueron cayendo 6 de ellos y terminando desembarcando en otras partes, que se quedaron fríos. Fue cuando los agarraron los pueblerinos. Ellos pensaban que iban a llegar como el Capitán América y los iban a recibir abrazándolos y besitos, o como la loca esta que quiere tener hijitos catiritos con los gringos, siendo violada por ellos, y ella se siente feliz por eso. Hasta ahí llega el lavado cerebral. Y los mismos jefes del Madián, Oreb y Zeb, murieron en esta refriega. Ojo, los jefes del Madián, Oreb y Zeb, murieron en esta entrega. ¿No les suena a Maduro y Diosdado? En esta refriega, perdón. Y sus cabezas fueron dadas como trofeo a Gedeón. Sus cabezas. Recuerden que las cabezas de Maduro y de Diosdado tienen precio. Y se las llevarían a Estados Unidos como trofeo. Gedeón gobernó Israel durante 40 años, que fueron de paz y crecimiento. Luego de otros combates victoriosos con los madianitas, y de castigar a los pueblos que no consiguieron colaborar no quisieron colaborar en la persecución. Fíjense, Gedeón gobierna 40 años. No fue lo que duró la Cuarta República, exactamente. Eran 300. La incursión fue de noche. Fueron 2 los líderes muertos, a los que le quitaron la cabeza, que Maduro y Diosdado tienen precio su cabeza. Y después de eso gobernó durante 40 años, como la Cuarta República. Posiblemente quieran repetir la fecha. ¿Saben por qué 40 años? Porque lo que le digo, los 30 años más los periodos revolucionarios.
Esta guerra duraría, ellos calculó, me imagino que calculan unos 5 a 10 años, como pasa en Siria, en Libia y en Irak, y luego gobernarían durante por lo menos unos 30 años más. Claro, en estos 5 o 10 años ellos estarían mandando, ¿no? Y matando gente y persiguiéndolo, como dice aquí mismo la historia de Gedeón, que persiguieron a los que no quisieron colaborar. Pues. Persiguieron y asesinaron a los que no quisieron colaborar. Entonces, como ven, y lo dicho y he explicado desde el inicio de la revolución misma en decenas de escritos y análisis históricos y acontecimientos actuales de la correlación y la similitud intencionada creada alrededor del fundamentalismo religioso que se ha impulsado en las últimas 3 o 4 décadas sobre todo desde Estados Unidos y el imperio. Cuando no podían venir directo, entonces las mandaban a Brasil y de Brasil las mandaban para acá. Y ustedes ven, como les decía, el control necesario de las iglesias evangélicas porque son financiadas desde afuera y eso es literalmente como los mercenarios. Y de paso les lavan el cerebro, entonces tenemos ese poco de gente aquí metida en los barrios. Imagínense lo peligroso que puede ser eso. Pero entonces vienen, como escribí en La verdadera crucifixión, todas estas religiones vienen del sionismo como forma de dominación de los pueblos en base a la fe y a la ignorancia de estos mismos. Adicionalmente, si ven la imagen en mi blog, las personas están, la imagen en referencia a Gedeón, la gente aparece bebiendo agua y aparece un señor con un yermo, ¿ok? Dándole las órdenes y las instrucciones. Entonces ahí pueden ver que la gente bebiendo el agua, el mar, la incursión fue naval y también por el Orinoco de las lanchitas estas, eso estaba dentro de la componenda, las lanchitas estas colombianas, estos se bajaron y se echaron para atrás porque sabían que los iban a masacrar si se devolvían en las mismas lanchas porque ya estaban dentro del territorio nacional. Y lo que hicieron fue irse por la selva de regreso. O sencillamente alguien venía y se bajó allí, cuando se dieron cuenta de que se habían agarrado a la otra gente. Se bajaron ahí y se dieron a la fuga, porque sabían que ya no iba a adelantarse nada en cuanto a la toma del país y al derrocamiento del gobierno. Entonces, este es el mismo sistema implementado con el fundamentalismo islámico, dirigido igualmente por los sionistas, desde Estados Unidos con los mercenarios, para destruir todo Medio Oriente, y lo mismo quieren hacer con Latinoamérica. Ojo, no se crean que la cosa es solo con Venezuela, van a comenzar por Venezuela, ¿ok? Lo que han hecho en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, eso es un abreboca para lo que les vendría después. Vendría un colonialismo similar al de la colonia de 1492, donde arrasaron con todo aquel, porque ellos necesitan limpiar y depurar el continente y para poder saquearlo, y además de eso ya sabemos con la de la pandemia que quieren reducir la población y van para esa. Cabe mencionar entonces que la forma como lo explicó el ministro Rodríguez, Maduro, que se arrodillan y hablan de los mercenarios venezolanos venidos en esta operación, que es muy similar a los islamistas, que queman gente viva, como en las guarimbas de 2017, donde fueron seleccionadas para el lavado de cerebro, desde esa misma guarimba, o un poco antes puede ser, y fueron el entrenamiento mercenario y terrorista. Fíjense que en esas guarimbas también utilizaban unos escudos con unas cruces muy similares a la cruz de hierro nazi, o a la que usan los cruzados, o a la que usan, por ejemplo, en el escudo de Suiza, que es un escudo casualmente de los cruzados, ¿no? De los cruzados, como que es de los cruzados. Y entonces ellos se creen, es un fanatismo religioso, un fundamentalismo que es muy similar al de los islamistas, y eso lo advertí yo en 2011, hace 9 años, y lamentablemente nadie me ha escuchado, y eso se hubiese podido evitar con el cambio de la educación, como lo dije anteriormente en otro video. Voy a hacerles entonces un resumen de las similitudes del escrito que saqué de la web. La fuente de este resumen de Gedeón es de Wikipedia, no hay que darle muy lejos.
donde comienzo destacando que al final que menciona que Gedeón gobernó por los 40 años. Si vemos es 30 años más 10 sumados, son los 40 años, con el periodo de transición. Y todo esto cabe mencionar que, como ven, en estos países como los que mencioné, Brasil, Ecuador, Bolivia, gobiernan son fundamentalistas religiosos. Ahorita lo derrocaron y lo primero que hicieron fue meter la Biblia y sacaron a las religiones originarias. O sea, entonces, esto es algo así como una guerra de las cruzadas. Y eso hay que tenerle mucho cuidado. Todo esto viene desde que la dirigencia de la oposición, María Corina, Capriles, Leopoldo, vienen de la época de Peño Esclusa, cuando Tradición, Familia y Propiedad, que era de estas, que es una secta religiosa, fundamentalista, neonazi, racista, de ricos, ¿ok? Que en los 80 intentó asesinar al Papa católico, porque venía la parte cristiano-evangélica, y esta secta, Tradición, Familia y Propiedad, viene de Brasil, y a su vez viene de Estados Unidos, que a su vez viene de Israel. No es casualidad. Esto es así. Pueden verificarlo, yo no doy datos que no se puedan verificar. Lo he dicho desde 2011, cuando lo de las primaveras de colores, que no eran más que la implementación de ese sistema terrorista de destrucción de países, que acá debemos tener mucho cuidado, porque nos los están metiendo. Fíjense que ya están tirándole bombas inclusive a ventas de carros, a concesionarias de vehículos, le tiran granadas. Sabrá Dios en función de qué le están pidiendo esto lo harán los órganos de inteligencia. Bastante escrito yo sobre esto y por eso igualmente bastante me han atacado mi blog, mis páginas del Facebook, mi muro del Facebook, tanto las páginas como mi página personal, Enrique Sturjan Ochoa, en página, ojo, no en persona. Tengo 3 muros personales porque uno está copado, abrí un segundo, porque tiene ya más de 5.000 personas, abrí un segundo que ya está bastante avanzado y acabo de abrir un tercero luego que me bloquearon, pero estos dos, los dos últimos son alternativos, porque más publico en el que ya está copado, pero entonces le paso a los otros, o sea, por ahí también me bloquean. Y bueno, me atacan muchísimo en mis páginas en redes sociales. Ya no trabajo con Facebook ni con Instagram, con Twitter ni con Instagram, porque ¿para qué? Al igual que le hacen a los de Surlaconducta, a Diosdado, bueno, han atacado hasta la vicepresidenta, le bloquearon su Twitter, su cuenta del Twitter. Entonces imagínense, ¿para qué uno se va a dar mala vida? Entonces uno va buscando otras alternativas como esto de los videos. Y me inscribí en bk.com, que es el Facebook ruso, no tiene censura, no lo pueden bloquear, y por allí uno también hace su trabajito. De hecho, estos videos los voy a pasar todos allí consecutivos. Los he ido haciendo y entonces cuando tengo chance los pongo a descargar, porque tardan horas en descargar, porque más de 20 minutos tarda 3, 4, 5 horas en descargar, porque el paso de internet está bastante lento. Entonces sigo abogando entonces por ponerle más énfasis desde la misma presidencia al control de estas iglesias evangélicas. Deben todos los que son pastores deben pasar por la escuela de teología, o si no se les cierra la iglesia, porque tiene que haber un control, así como hay con los abogados. Yo no puedo ser abogado si no estoy inscrito en el colegio de abogados y no tengo mi certificado, mi título por un lado, y el certificado que el colegio de abogados, que viene siendo el representante estadal del Estado, en función de todos los demás abogados, de todo el conglomerado, para autorizarme a ejercer. Así deben hacer las iglesias evangélicas. La iglesia católica lo tiene, los curas tienen que pasar por el seminario y deben ser aprobados por el Vaticano. Y a su vez, esto es aprobado con el representante del Papa acá en Caracas, en la conferencia episcopal. No es la conferencia episcopal, es como un embajador que tiene el Papa acá, y este a su vez le rinde cuentas al gobierno nacional. Así funciona.
Todo tiene su control de Estado. Así como nosotros cuando mandamos un embajador al Vaticano, tiene que presentarse ante el Papa y pedir permiso. Si el Papa no lo autoriza, va para atrás. Así debe ser aquí. Si el Estado no autoriza el pastoral, porque tú puedes creer en la religión que quieras, puedes hacer todos tenemos derecho a la fe, a la creencia, a lo que queramos creer. Lo que no tenemos derecho es a manipular a las demás personas. Y esto es lo que debemos evitar con esto que el presidente hizo, que me imagino yo que alguien le habrá llevado esa propuesta que tengo yo años haciendo, que es del control de la, de la profesión. Eso lo pueden ver, la estoy haciendo de esa propuesta desde 2002, aproximadamente 2003. Y antes de eso lo había hecho en el 97, pero no la había depurado como tal. El presidente le hizo algún cambio, como fue lo de la universidad como tal. Yo había pensado solamente en el registro, hacerles un análisis psicológico, etcétera, etcétera. Pero el presidente le dio una vuelta más práctica, que es una universidad teológica. Que estudien realmente lo que es la teología, que estudien no solo la iglesia católica, la iglesia cristiana, el cristianismo evangélico, sino que también vean a las otras religiones para que ellos entiendan de verdaderamente dónde están parados. Entonces, en lo personal, veo mucha celebración en el gobierno revolucionario y en el pueblo en cuanto a esto de la Operación Gedeón, pero ya les estoy diciendo que existen dos grupos más. El presidente creo que dijo anteayer que están entrenando otra gente allá, dos células nuevas allá en Colombia. Y más temprano que tarde esa gente va a venir para acá a tratar de hacer el trabajo porque están locos. Están total y absolutamente locos. Lo dijo el mismo Goudreau, que supuestamente no le habían pagado, pero él siguió haciendo la cuestión porque le vio demasiado entusiasmo a la gente. Claro, si son fanáticos, eso es hasta la muerte. Entonces, mientras tanto, ha ido creciendo el nivel de violencia, de ataques en los sabotajes a instalaciones de servicios básicos. Anteayer fue lo del agua, allá en Caracas, a fin de que no podamos recuperarlas o sea, ya los ataques no son ni siquiera medianos, sino que la idea es destruirlos por completo para que no se pueda recuperar más el sistema de agua del país, y con eso creen que van a derrocar al gobierno o que la gente se va a molestar por eso. Señor, si usted me da un golpe, yo no me echo la culpa a mí de darme el golpe. Usted fue el que me lo dio. Si usted está destruyendo las instalaciones, usted es el que va a perder, porque la gente lo que va a agarrarle es más rabia. Eso no lo logra entender el fanatismo que ellos tienen. Ellos creen que destruyendo al país, ellos van a lograr gobernar, aunque sea en ruinas. Porque a ellos no les interesa el país, les interesa lo que está bajo la tierra, el subsuelo, que es para explotarlo, porque los gringos les van a dar unos dólares y con eso se van ellos a vivir a Estados Unidos, a Europa, donde les dé la gana. La mayoría de ellos tiene, incluso el mismo Guaidó, ya tiene el papá una línea de taxis, tiene una villa allá en España, con todo el dinero que se han robado en estos días. Entonces, bueno, esta Operación Gedeón es un sistema muy parecido al ISIS, creado desde las redes. Lo mismo nos han hecho nosotros, ellos se intoxican y una persona de esas tóxicas intoxica a los demás, los enferma. Esto es como un cáncer que hay que erradicarlo, y la única manera es desde la educación básica. Si no se hacen los cambios en la educación, esto nunca se va a terminar, va a ser constante. Lo mismo que entonces a Irak, Libia, Siria, Afganistán, nos lo están aplicando nosotros hoy en día, como estoy diciendo. Y este mal, que si no se previene a tiempo, le daña la vida a toda esta gente que sufre ese lavado de cerebro, y son nuestros connacionales, amigos y familiares. Por eso debemos tomar medidas más radicales para erradicar ese cáncer fundamentalista en el país, y nuestros vecinos con gobiernos enemigos que los están permitiendo, deben organizar en su territorio, deben cambiar su sistema. Claro, mientras sean esos mismos fundamentalistas como la Yanine Áñez o Bolsonaro los que gobiernan, no hay manera de que esto cambie, a menos que nosotros empecemos a hacer lo que hacen ellos. Si ellos promocionan que nosotros nos tumben el gobierno, nosotros ¿por qué no financiamos nosotros a los opositores de ellos allá? ¿Por qué no hacemos lo mismo? O sea, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Creo yo, desde mi punto de vista,
porque es un absurdo que nos dejemos golpear, golpear, golpear y nunca vamos a dar de vuelta. Entiendo que la política es, aunque suene religioso, el martirio, recibir y demostrar que nosotros somos los buenos y ellos los malos, pero todo tiene un límite. Tenemos 20 años siendo los buenos y llevando palos. Así que de vez en cuando hay que echarle una cuestioncita. Claro está, fíjense que ahorita vemos a la gente que tienen un año pidiendo que presen a Guaidó. Si lo hubiese metido preso no se hubiese agarrado este grupito de mercenarios, porque ya se tenía todo aquello y hubiese cambiado la estrategia y hubiese dado pie a la invasión norteamericana directa. Entonces, estos mercenarios contratados, a confesión de parte, dijeron muchas cosas que confirman todo esto que yo estoy diciendo de lo de la operación GDO. En mi blog pueden buscar estos escritos. Espero que se hagan los cambios, sobre todo en la educación y en la formación correcta, que dé luces para evitar se expanda este mal. Por eso sigo insistiendo entonces en montarnos en una reforma de la educación venezolana, como se trató en 2004 con Aristóbulo, pero todavía no se tenía idea bien de lo que iba a hacerse, como trató Maduro en recién electo presidente con voto popular. Su primer decreto como presidente electo fue la restitución de la formación social, moral y cívica, y acto seguido el día siguiente hubo 100.000 libros destruidos en las calles de Caracas por los maestros y padres opositores. Así de locos están. Los únicos que han destruido libros en la historia han sido la Edad Media, los católicos en la Edad Media, cuando quemaban a la gente viva en la hoguera, ¿okay? Que fue lo que llamaron el oscurantismo europeo, y los nazis. Son los únicos que han quemado libros y destruido libros. Ni siquiera Pinochet hizo eso. Ni siquiera ninguno de los dictadores en la historia ha hecho eso. Solamente los israelíes, que le han robado todos los textos antiguos a los palestinos. Le han robado más de 100.000 libros antiguos a los palestinos para quitarles la identidad, porque la idea es esa, quitar la identidad. Por eso el robo de señas, de símbolos, de todo esto, y la destrucción de la historia. Eso, bueno, más adelante también en otro escrito lo explico. Como le digo, tengo más de 200 y tantos escritos de eso, resumidos, y estoy escribiendo un libro, un compendio sobre la filosofía política del socialismo del siglo XXI, el socialismo bolivariano del siglo XXI. Y bueno, vamos a ver cuánto tiempo tardo en hacerlo, porque no es corto, no es algo corto, como ustedes saben. En la filosofía no es algo que se hace, soplar y hacer botella. Entonces, humildemente, bueno, yo me ofrezco si ha de ser, para trabajar junto a algunos otros proponentes de estos cambios que hacen falta, como Enrique Dussel, que tiene muy buenas propuestas, Grofogel, Luis Brito, tienen unas excelentes propuestas. Yo tengo las mías. Me propongo, me postulo, como dicen, para hacer las propuestas, aunque no me permitan debatirlas si quieren, no importa, pero por lo menos se las llevo para que las consideren. Una nota aparte es que esto corrobora la historia de toda lo que yo digo sobre que la historia tiene todas las respuestas, y suele ser cíclica, porque los poderosos suelen repetirla cuando antes les diera resultados. Si antes les dio resultado, hoy la repiten, y es cuando este acontecimiento ocurre justamente a un año de yo haber publicado, pueden verificarlo, la serie sobre los barquitos imperiales. Y dije en esa serie que esto lo iban a hacer porque se hace cada 30 años. Hablé de 2019 pensando que lo iban a hacer a finales del año pasado. Lo hicieron a inicios de este año. Justo yo lo escribí, el último escrito, el de los barquitos imperiales, lo escribí el 1 de mayo del 2019. Y el 3 de mayo del 2020 hicieron la incursión en Macuto. Para que ustedes vean
que todo, al igual que la parte económica con lo del dólar, que les puedo decir que el dólar ahorita va a subir a 200, no sé cuánto aparecerá el lunes, y después lo van a tratar de subir a 400 de un solo golpe. Ahorita lo paralizaron un poco porque se les cayó lo del Gedeón. ¿Ves? Entonces, esta operación de Gedeón, en su primera fase les falló, pero tienen dos fases más, hay que estar pendientes de eso. Entonces, bueno, vamos a hablar de esto, vamos a otros temas más adelante, vamos a ver a cuáles escojo. Posiblemente hable de la milicia, que es un escrito que hice hace poquito, pero que va con este mismo de la operación Gedeón, como para como hacerle correlativo el escrito, ¿no? Claro, el de la milicia yo lo escribí para aclarar algunos puntos de algo que escuché que no es correcto. Pero bueno, vamos a ver, más adelante hablamos de eso.